A continuación, nuestra siguiente mesa de diálogo lleva por nombre Sostenibilidad Financiera del Transporte, Nuevos Caminos para su Viabilidad. Esta mesa de diálogo estará moderada por Olivia Rodríguez Hernández, gerente de proyectos de transporte de Banobras. Participan Viviana Olicón Domínguez, especialista de adquisiciones y contrataciones públicas, UNOPS México. Jean Mayerstein, gerente senior para América Latino de la Alianza Zebra. Valeria Hurtado Muñoz, gerente de desarrollo BG Mobility. Jaya Anderman, oficial de inversiones del Departamento de Asesoría Transnacional y Asociaciones Público-Privadas IFC México. Adelante con la mesa de diálogo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante en este Congreso Internacional. El tema que estamos tratando el día de hoy es la sostenibilidad financiera del transporte, nuevos caminos para su viabilidad. Hasta el día de hoy hemos trabajado bajo la premisa de que el transporte se sostiene con tarifa y con subsidios, pero hoy en día ese modelo, la realidad nos ha mostrado que es un poco obsoleto. Lo que queremos tratar el día de hoy son temas no solo de los problemas que se presentan, sino la viabilidad para poder llevar los proyectos de transporte a su culminación y al éxito. La primera pregunta se la quiero dirigir a Viviana. Mucho se habla de que el transporte público está en crisis porque el dinero simplemente no alcanza. Desde tu perspectiva como experta en gestión de proyectos, ¿qué es lo que estamos entendiendo mal por sostenibilidad financiera y cómo podemos transformar el modelo de negocio para que actores tradicionales como el hombre camión no se queden fuera de la modernización? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Olivia, por moderar esta mesa de diálogo. Saludo a mis compañeros que compartiremos la mesa unos minutos y evidentemente agradeciendo tanto a la asociación como a los que están presentes. Pues mira, haces una pregunta que es muy interesante, incluso para el punto coyuntural en el que se encuentran muchas ciudades como la Ciudad de México. El tema de la sostenibilidad financiera, ¿no? Se piensa normalmente que la sostenibilidad financiera es un tema de subsidios y un tema de tarifa. Es decir, lo que el usuario del transporte paga más lo que el Estado proporciona para poder garantizar que esos sistemas puedan tener una larga vida de operación. Pero la realidad no es así. En la realidad lo que nosotros hemos visto, al menos yo trabajando en Naciones Unidas y como consultora independiente, es que lo que tenemos enfrente es un problema de diseño institucional. De diseño institucional porque las agencias de transporte, tanto de México como de otros lugares de la región, no han transitado completamente a ser autoridades técnicas. Autoridades técnicas que no solamente definan la normativa que deben tener sus sistemas de operación de transporte, sino que también permitan garantizar la bancabilidad. Y eso lo sabes mejor tú que nadie, ¿no? Que trabajas allá en Banobras. Los bancos no suelen facilitar los recursos con tanta sencillez si no podemos garantizar la retornabilidad de esos recursos, ¿no? Entonces, las agencias son un primer elemento. La segunda es que tenemos, sí, un problema en México y en la región de lo que llamamos hombre camión. Y digo un problema porque al final el problema en sí mismo no es el hombre camión, es la transformación del sistema. No hemos encontrado de manera ideal, la Ciudad de México ya ha transitado por un modelo en algunos casos de éxito, de cómo incorporar al hombre camión
como parte de la solución y no del problema. Y en ese sentido, y ya para terminar, al menos mi intervención, yo te diría que lo que propondría yo poner en la mesa es un instrumento que ya se ha ensayado en Chile y que hoy en México ya forma parte de la ley de adquisiciones y que probablemente tendremos que ampliar más, que se llama diálogos competitivos. Es decir, las partes que están involucradas en el transporte público deben poner una solución entre ellas mismas. No puede ser una decisión unilateral del gobierno. Tenemos que tener mesas de diálogo y mesas de diseño de modelos financieros adecuados para cada caso, donde el hombre camión se sienta parte de esa solución y forme parte de ese diseño. Los fabricantes son conocedores de los sistemas, los operadores, los agentes de tecnología, los bancos, quienes financian los modelos y los gobiernos. Entonces, yo pienso que hoy el tema de la sostenibilidad financiera debe pasar por ejercicios de diálogo competitivo. Muchas gracias, Viviana. Destacamos en diálogo que nos acaba de compartir Viviana, que debemos tratar al hombre camión principalmente como una solución y no verlo como parte del problema. Como parte de lo que hacemos también en la parte de Banobras en Protram, es tratar de integrar justamente a esos hombres camión en una empresa para asegurar el éxito del proyecto. Muchas gracias por lo que nos compartiste, Viviana. Y destacando también el tema de generar diálogos competitivos. Ahora me gustaría pasar con Valeria. Y la pregunta para ti es, dado que la transición hacia flotas eléctricas implica inversiones iniciales más altas que las tecnologías diésel, ¿cómo se puede lograr la sostenibilidad financiera de estos proyectos sin comprometer la viabilidad de los sistemas del transporte público? Gracias, Olivia, y gracias a la MTM por la invitación, especialmente a Nicolás y a quienes me acompañan en el panel también. Hoy hemos hablado bastante de la importancia de la electromovilidad y algunas personas le llaman moda, pero en realidad es el futuro del transporte público, sobre todo en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, por hablar de los casos mexicanos. Y la electromovilidad en realidad es un segundo paso. Me conecto mucho con lo que mencionaba Viviana y es lo primero que requerimos en las ciudades son sistemas de movilidad consolidados, instituciones fuertes que tengan la base suficiente para poder soportar ese siguiente nivel de tecnología que es la incorporación de buses eléctricos. Entonces, lo primero que diría es, para lograr la sostenibilidad financiera de la transformación eléctrica o de la transformación de la tecnología, tenemos que contar con una institucionalidad robusta en las ciudades que permita dar seguridad a todos los demás actores del ecosistema, a los operadores, por supuesto, a los sistemas de banca, a Banobras, al Banco Mundial y a los sistemas que invierten en esa tecnología. Para eso necesitamos contar con contratos de largo plazo que tengan específicamente dispuestos cuáles son los métodos de pago, las tarifas, la prelación de pagos, y esto es lo que va a permitir estructurar un proyecto no de electromovilidad, sino realmente de un sistema de movilidad para la ciudad. Y ahí me voy al segundo punto, que es justamente el cambio de tecnología. La electromovilidad, más allá de una moda, en realidad es la tecnología más eficiente en este momento en términos de costo y, por supuesto, en términos ambientales.
Entonces, cuando comparamos, y eso pues ustedes que son expertos en la materia, porque aquí hay operadores, cuando comparamos el costo total de propiedad de un vehículo diésel contra el de un vehículo eléctrico, incluyendo la infraestructura de carga que requiere el vehículo eléctrico, el costo total de propiedad del vehículo eléctrico es menor. Entonces, de entrada, esto trae pues beneficios para la ciudad. Lo que la ciudad quiere es poder invertir menos dinero en su sistema y que además su sistema traiga beneficios colaterales como una mejora de la calidad del aire, mayor calidad del servicio para los usuarios, buses hermosos como los que tiene Transmilenio con unas sillas exclusivas para madres cuidadoras, para personas que tienen perros que los van acompañando. Entonces, los vehículos eléctricos sí son más efectivos a nivel financiero, pero requieren una inversión inicial mayor. Entonces, eso es, digamos, el problema que han visto muchas ciudades, y es: tengo tantas necesidades dentro de la ciudad, no puedo desembolsar una cantidad importante de dinero para tener un bus eléctrico. Y ahí es donde entramos nosotros desde el sector privado. En mi caso, yo represento a Vigi Mobility, con unos esquemas especializados para poder lograr esa financiación. El esquema especializado lo que permite es atribuir los riesgos a quien mejor puede combatirlo o puede absorberlo. Es decir, el gobierno necesita absorber los riesgos de que los contratos estén bien hechos a largo plazo, las concesiones, la tarifa, la cascada de pago. El operador tiene que absorber el riesgo de prestar un servicio de calidad, de tener la disponibilidad de la flota, de cumplir con su operación. Y entra un tercer actor, que es en este caso el sector privado, asumiendo el riesgo de la financiación. Pero lo que hemos visto y lo que nos ha mostrado la experiencia del trabajo que hemos desarrollado en Colombia y en Chile es que este tercer actor especializado en inversión no es únicamente el que pone el dinero, es también un actor que acompaña la estructuración del proyecto, porque es un actor especializado en transporte público. Es un actor que en nuestro caso, que lleva una curva de aprendizaje de más de 5 años implementando este tipo de proyectos en Colombia y en Chile, ya trae ese aprendizaje como un costo de curva de aprendizaje que va a evitar asumir la ciudad o los operadores. Así que ahí es donde esa repartición correcta de riesgos hace que el proyecto sea bancable, y un proyecto que es bancable con una buena medición de riesgos siempre va a ser más económico para la ciudad que tomar todo su presupuesto actual, invertirlo en una única de sus necesidades, una muy importante como hemos visto durante el día, que es el transporte público, pero que no es la única. Y ahí justamente entraría el cuarto punto que quiero destacar, y es el rol que tiene el sector privado. El sector privado es un socio de la ciudad para lograr el nivel de desarrollo que todos queremos ver en nuestras ciudades. Y para eso lo que necesitamos desde el sector privado es que las ciudades tengan unas reglas claras, tengan unas reglas que sean confiables, tengan una institución que sea el soporte de esa estructuración de proyectos, tanto para que el operador como para quien asuma la provisión, porque ese es el otro punto que no he mencionado, pero dentro de los casos que han permitido que Colombia y Chile avancen tanto en la incorporación de flota eléctrica es la separación de roles. En Colombia y en Chile logramos tener por un lado los operadores y por otro lado quienes proveemos la infraestructura, repartiendo los riesgos y repartiendo el nivel de especialización que permite que cada uno haga el mejor papel en lo que sabe hacer. El que opera presta el mejor servicio posible, y quien provee
presta todo el conocimiento que ya tiene de levantamiento de deuda, estructuración de proyecto, electrificación, etcétera, para que la ciudad pues se vea beneficiado de ese nivel de especialización. Entonces, el sector privado entra tanto para la operación como para la provisión, y es esta combinación de actores y de especialidades la que permite que los proyectos sean bancables y financieramente sostenibles. Muchas gracias, Valeria, por tu participación. Podemos destacar, entonces, hablaste de tener sistemas de movilidad consolidados, una institucionalización robusta, saber atribuir los riesgos a quien le corresponde, tener las reglas claras y separar los roles. Muchas gracias. Jim, hoy todos los gobiernos quieren buses eléctricos porque son el futuro, pero parece haber un miedo real a los costos y a la tecnología. ¿Qué información o conocimiento técnico les está faltando a las ciudades para que se atrevan a dar el paso, y cómo debe participar el Estado para que estos proyectos de cero emisiones aseguren su viabilidad? Muchas gracias, Olivia. Ahí creo que son dos conceptos que son relacionados y no son excluyentes. Necesitamos información y necesitamos también conocimiento. Si ya nos vamos específicamente a qué es algo que los gobiernos necesitan, en primera instancia recuperaría parte de lo que ahorita mencionaba Viviana, mencionaban también Valeria, y es que se necesitan desarrollar capacidades técnicas, tanto en los operadores de transporte, que es clarísimo que ellos sí lo tienen, pero también en las autoridades de transporte. Y en este desarrollo de capacidades técnicas también tenemos que desaprender la forma en que estudiamos a los sistemas de transporte. Ya no podemos tratar a los sistemas de transporte eléctrico y el estudio de los mismos, el dimensionamiento de los mismos, como lo hacemos actualmente con los autobuses de diésel. Podemos hacer estudios de oferta-demanda, podemos entender los polígonos de carga, podemos entender todos estos estudios técnicos que varios de aquí sé que conocemos a la perfección, pero también va a entrar muy importante la parte del dimensionamiento de la infraestructura de recarga y de toda esta estructura de costos y qué implica con ello. Y ahí es a donde voy con lo que necesitamos, no solamente la información, sino también necesitamos el conocimiento. Podemos tener todos los datos que ustedes quieran, podemos entender la demanda, podemos entender la oferta, podemos entender cómo está operando nuestro sistema, pero si no entendemos todos esos números, qué van a implicar en el largo plazo que ahorita mencionaban, no nos van a servir de absolutamente nada. Parte de lo que hacemos en la iniciativa, en la Alianza Zebra, que es una iniciativa mediante la cual apoyamos a las ciudades para el despliegue de autobuses eléctricos, es precisamente eso, transformar la información en conocimiento y difundirlo. Compartirlo con otras ciudades, compartirlo con otros países, llevarlo hacia donde lo necesitamos para poder apoyar este despliegue de autobuses eléctricos. Entonces, esa es la buena noticia, ya no estamos en un momento cero, la curva de aprendizaje suele ser menor porque estamos entendiendo mejor qué representa y qué significa cada una de estas cosas. Una vez que lo tenemos entendido, una vez que, igual retomando algo que ahorita mencionaban, que no todos los contextos son iguales, algo que puede ser un modelo sumamente exitoso en Ciudad de México, si lo trasladamos a otra entidad, puede que no funcione y puede que sea un desastre y puede que sea una cosa muy negativa para la ampliación y el escalamiento de la infraestructura y de los modelos eléctricos. Entonces, en este sentido, parte de lo que hacemos desde Zebra es difundir este conocimiento, apoyar a las ciudades y apoyar el despliegue. Ahora bien, otra parte importante que tenemos en los sistemas de transporte público eléctricos y que ahorita bien lo mencionabas, Valeria, es la parte de poder aprovechar los beneficios sociales y ambientales que representan los autobuses eléctricos. He escuchado en numerosas paneles, en numerosas discusiones que dicen, es que a las personas no les importa qué autobús llegue, les importa que llegue a tiempo y que los lleve. Eso es verdad, pero también es que sí les importa qué autobús llegue. Sí hay una percepción de la mejora en la calidad de los servicios cuando implementamos autobuses que hacen menos ruido, que tienen menos vibraciones, que tienen puertos USB, que pasan y no hacen un ruidero cuando llegan a la estación. Esos son beneficios que la gente sí se da cuenta, y si los podemos cuantificar y sobre todo
si los podemos socializar de una mejor manera para disminuir el rechazo a los sistemas cuando llegan, porque todavía llega a existir eso, pero aún mejor que la gente y las poblaciones pidan este tipo de sistemas, estamos también ganando en la aceptación de los sistemas de transporte público y en un potencial cambio modal, porque dicen, es que ese autobús está más bonito, a eso sí me voy a subir. Entonces, ese aprovechamiento de la aceptación social es sumamente importante y que no necesariamente se le da el peso adecuado, tanto en la toma de decisiones como en la socialización de los proyectos. Incluso tenemos también otro tipo de políticas que no solamente van orientadas a las personas usuarias y a las comunidades a las que sirven los sistemas, pero es dentro de los propios sistemas. Hemos visto algunos ejemplos muy exitosos en Bogotá con La Rolita, en México acabamos de tener el nuevo sistema de Centrobús que está operado 100% con mujeres. Entonces, a través de la electromovilidad también podemos llegar a los beneficios sociales en todas las perspectivas y esto también contribuye a la sostenibilidad financiera de los sistemas porque estamos garantizando un capital social que se va a quedar y que nos va a garantizar que al menos la parte de los números por la parte operativa sí nos van a dar. Un poco para cerrar mi intervención, todo este conocimiento en las diferentes partes que acabo de mencionar, van a decir, ¿eso qué tiene que ver con que en efecto construyamos el conocimiento que las autoridades necesitan? Es justamente eso, poder crear y tener equipos multidisciplinarios que tengan este conocimiento, que lo sepan implementar y que lo sepan traducir no solamente en una fase de implementación, sino en una fase de operación y de mejora continua. Un error común que se piensa es que se pone el sistema y pues si no funcionó, pues a ver cómo nos va de aquí a que termine. Se vale cambiar, se vale que en un momento dado de la operación, digamos, esto no está funcionando, ¿cómo podemos cambiar este esquema operativo sin afectar precisamente cuál es nuestro modelo? Y eso lo podemos entender desde un buen manejo inicial de la evaluación de riesgos, de la evaluación de riesgos asociados a la operación, y esto solamente se logra haciendo equipos multidisciplinarios, interrelacionados, súper conectados y coordinados desde la autoridad, los operadores de transporte público que juegan un papel sumamente importante también con su formalización aquí y sobre todo también con entender a las personas usuarias como parte de la toma de decisiones indirectas en los sistemas de transporte público. Es la única manera en que nuestros sistemas pueden garantizar su existencia a largo plazo. Muchas gracias, Jim. Mencionaste cuestiones muy importantes que necesitamos información y conocimiento, aprovechar esa información, poder traducirla, ¿no?, para poder generar los proyectos. Y mencionaste algo que a veces se nos olvida, creo que mucho, que es el tema de la socialización. Hay proyectos que han fracasado porque está la infraestructura, tienes el componente del transporte, pero la socialización se olvidó, ¿no? Entonces, quería destacar ese punto, además de lo que mencionaste, aprovechar los beneficios sociales y ambientales y desarrollar las capacidades técnicas, que también mucho pasa a veces en las autoridades del transporte, falta ese equipo multidisciplinario. Entonces es importante, o se pierde la visión cuando se está trabajando en los proyectos de transporte. O sea, es muy importante resaltarlo para tenerlo en mente, ¿no? Ahora quisiera que pasáramos con Jaya. La pregunta para ti es relacionada a todos estos temas que ya han platicado Viviana, Valeria y que yo creo que nos puedes ayudar a conjuntar. Es para los proyectos de infraestructura que buscan financiamiento mixto, ¿qué tanto peso están teniendo hoy los criterios de sostenibilidad ESG en la debida diligencia del IFC? ¿Es posible que un proyecto técnicamente viable sea rechazado hoy si no demuestra desde su estructuración un impacto social o ambiental positivo? Perfecto, muchísimas gracias, Olivia, y me encanta la pregunta porque en las respuestas de este panel se van uniendo varios de los puntos. Entonces sí, sin duda, desde la perspectiva de IFC, ¿no?, siendo parte del Banco Mundial,
los aspectos ambientales y sociales son parte integral del proceso de estructuración y más adelante el financiamiento de proyectos. ¿Y qué ámbitos, ¿no?, son claves para evaluar la sostenibilidad de un proyecto? Se basa en dos aspectos principales. Desde el lado de IFC, tratamos que los proyectos cumplan con los estándares ambientales y sociales a nivel internacional. Estos son normas basadas en los principios de Ecuador, que desde la estructuración buscamos que más adelante, ya en el proceso de implementación del proyecto en sus distintas bases, las partes sean responsables de llevar a cabo estas medidas. Y como punto central es asegurar que los proyectos tengan una gestión de riesgos adecuada, entendiendo que desde un inicio se tienen que identificar los riesgos y las medidas de mitigación, dado que la falta de esto puede sin duda perjudicar los otros ámbitos del proyecto, en cuestión, por ejemplo, de sobrecostos, sobreplazos, entendiendo que una falta de medidas en temas ambientales y sociales puede causar retrasos en los cronogramas al no contar con el permiso o la aceptación social. Se puede también tener sobrecostos al no tener medidas de mitigación que al no aplicarse, luego el riesgo se puede materializar y sea un costo mayor para el proyecto, que también por la falta de una gestión de riesgos simplemente no exista la demanda, ¿no?, o el ingreso para los proyectos por esa falta de aceptación social o que afecte luego la continuidad operativa. Y finalmente, si no se tiene este elemento en gestión de riesgos, pues afecta la bancabilidad, no solamente ya de organismos multilaterales, sino hoy otros inversionistas institucionales y la banca comercial, que busca claramente que los proyectos que se apoyen cuenten con este paraguas para el cumplimiento de estándares ambientales y sociales. Ahora, yendo a la pregunta, ¿no?, más específica, si en efecto por un tema ambiental o social podría haber la falta de financiamiento, la respuesta es sí. Existen riesgos que al no tratarse y no tener una medida de mitigación, puede ser la decisión del inversionista en apoyarlo o no. Esto podría hacer que haya riesgos con alto impacto, por ejemplo, en áreas de biodiversidad, que haya un proyecto con un manejo y sobre todo, ¿no?, para el caso de transporte, que no tenga un plan de derecho de vía claro y que exista un plan de reasentamiento o afectación a los medios de vida de la comunidad mal manejado, y otros elementos ¿no?, que podrían ser riesgos que si se materializan pone pues en riesgo más adelante la viabilidad del proyecto y por ende los financiadores tendrían poco apetito a apoyarlos. ¿Qué elementos entonces tenemos, ¿no? Yo diría hay 4 elementos claves para asegurar y validar que el proyecto va por un camino adecuado en esta valoración de temas ambientales y sociales. Primero, que el proyecto se haya diseñado desde un inicio pensando en distintas alternativas. Si se puede justificar que la solución dada es un proyecto que se eligió la alternativa que tenga un menor impacto tanto ambiental como social, es, ¿no?, el inicio de que está en buena dirección el proyecto a apoyar. Que el proyecto tenga instrumentos de gestión adecuados. Esto quiere decir que se haya realizado un estudio de impacto ambiental bajo los ámbitos ¿no?, tanto locales que pide la norma local como temas internacionales, y que durante la implementación del proyecto haya planes claros de gestión de temas de recursos eficientes, temas del plan de reasentamiento, y todos esos planes se puedan ir midiendo su cumplimiento a lo largo de las distintas etapas de los proyectos, desde su construcción a las etapas ya de operación y mantenimiento. Y todo esto bajo un cronograma y un presupuesto creíble, ¿no?, desde un inicio, y como bien dice Valeria, ¿no?, con asignación de los riesgos y entender qué parte es la responsable
para llevar a cabo estas medidas. Y finalmente, que dentro de los contratos legales, las obligaciones de las partes estén claras cuáles son esos indicadores de desempeño en temas ambientales y sociales que se tienen que llevar, que haya un proceso de auditoría, monitoreo, para también conocer los resultados de los proyectos en el largo plazo. Y luego suele suceder, ¿no?, que los temas ambientales y sociales se puede confundir o fusionar ya con lo que sería un beneficio neto, ¿no?, de los proyectos. Yo diría que hoy en día, con la falta, ¿no?, de recursos de capital y de financiamiento, los proyectos, además de cumplir con estos estándares ambientales y sociales, también tienen que demostrar su beneficio neto a la sociedad, como por ejemplo sean proyectos que utilizan tecnologías que puedan reducir emisiones, que sean proyectos, ¿no?, que tengan elementos de seguridad vial, sean proyectos que incentiven la conectividad de poblaciones vulnerables, y eso hace que los proyectos sean más sólidos para que el financiamiento esté disponible por los distintos formatos que hoy puede existir a través de la banca multilateral, banca comercial o otros inversionistas. Entonces, a grandes rasgos, para nosotros tema ambiental y social va de la mano con otros elementos de financiamiento, tarifa, para asegurar la viabilidad de los proyectos. Muchas gracias, Jaya. Puedo destacar en lo que contaste, necesitamos mencionaste creo que muy bien el paraguas, ¿no?, todas las debidas diligencias para llevar a cabo el proyecto, considerar el diseño. Este es algo que me comentaron, no puedes poner el mismo proyecto de transporte que funciona en una ciudad y llevarlo a cualquier otra, ¿no? Hay que analizar las alternativas y ver qué es lo que más funciona. Los estudios de impacto ambiental, que pues se está volviendo este tema cada vez más relevante en todas las manobras, en particular en Fonadín, para el PROTRAM, ¿no? Estamos considerando ya pues estos proyectos, estamos moviéndonos hacia el tema de la electrificación, tenemos varios proyectos en puerta que ya consideran estos autobuses eléctricos, pero estamos enfrentando ese problema con las autoridades sabemos que es una inversión muy alta al inicio y tenemos que ver cómo se va a financiar, cómo estamos haciendo estos nuevos modelos de financiamiento. También destacaste tener los planes claros de gestión y un monitoreo. Hemos visto en esta mesa de diálogos, nos han platicado un poco el cómo tenemos que hacer estos temas de financiamiento de los proyectos para hacerlos sostenibles. Me gustaría preguntarle a Viviana si nos puedes compartir qué nos falta por aprender para lograr estos temas de sostenibilidad. A mí me gusta mucho esa pregunta, Olivia, porque me voy a dirigir al público en general. Una cosa que yo traigo a esta mesa ha sido justo el tema de la gobernanza coparticipativa. Y asociaciones como la Asociación Mexicana del Transporte tienen un rol y un papel muy importante que jugar. Significa que el conocimiento, y ya Jim un poco también subrayaba eso con mis compañeras, el conocimiento tiene un valor imprescindible para poder acotar buenas prácticas que puedan llevar a modelos de negocio innovadores al éxito para cada caso en particular. En mi opinión, lo que hace falta son organismos. Por un lado, ya dije, el gobierno tendrá la tarea de ir desarrollando agencias que se conviertan en verdaderas autoridades técnicas, pero por el otro lado hay algo que el gobierno no puede ni tiene que hacer, y es el papel de las alianzas. Las alianzas con todos y cada uno de los stakeholders, o sea,
de las partes que integran un modelo de negocio, llámese fabricantes, llámese operadores, llámese unidades de negocio, llámese hombres camión, desarrolladores de tecnología y ciudadanos. Porque al final a quien le llega el beneficio de estos sistemas, de estas redes de transportes, a los ciudadanos. Yo les podría exponer desde mi experiencia como consultora en Naciones Unidas que hemos visto casos de éxito tan grandes como el tema de cablebús y electromovilidad en la Ciudad de México, o tan pequeños, ¿no?, como ciudades de Costa Rica o de El Salvador, donde pequeñas ciudades con una gobernanza coparticipativa han podido generarle calidad de vida a las personas con modelos de negocio viables. Yo los invitaría a que todos formemos parte de esa gobernanza de cooperación, donde áreas como la Asociación Mexicana del Transporte se conviertan en plataformas de ese diálogo competitivo, donde cada cual ponga lo que mejor sabe ser, autoridad, fabricantes, operadores, desarrolladores, y donde el hombre camión pueda ser escuchado para ser parte de esa transformación y de esa transición, y dejar de luchar por la sobrevivencia en las calles de los centavos para pasar a ser unidades de negocio en el gana-gana, donde el hombre camión se convierte en el dueño de su servicio, pero no tiene que agobiarse por pagar un crédito impagable para adquirir un camión, donde la gente que desarrolla tecnología, donde quienes tienen el tema de los créditos, donde quienes ofrecen temas de electromovilidad, puedan generar negocios ajustados a buenas prácticas y que ese conocimiento no se pierda. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Viviana. Hemos platicado que la sostenibilidad financiera no es solo tener un presupuesto, sino necesitamos crear una plataforma integrada con todos los actores y la correcta asignación de roles, la correcta estructuración, incluir al hombre camión, ¿no?, como parte de los proyectos, generar el conocimiento, pero también poder aplicarlo. Esto, ayudará a que a los transportistas no se vean financieramente ahorcados, ¿no?, y el proyecto se pueda llevar a cabo. Y bueno, estamos entendiendo que la tecnología por sí sola no es la solución, sino requerimos de conocimientos, la correcta gobernanza para llevar a cabo las inversiones, ¿no?, en flotas con estos temas de cero emisiones y que permitan que sean rentables a largo plazo. Entonces, agradezco mucho la contribución de cada uno. Gracias, Viviana, por las aclaraciones. Y con este tema, estos diálogos, a menos que alguien quiera compartirnos algo más de su experiencia, cerramos la mesa de las preguntas y los dejo a sus comentarios. A mí solo me gustaría hacer un comentario adicional. Y otra cosa que también es bien importante y que justamente tiene que ver con esta plataforma integral de actores en el ecosistema de electromovilidad son los actores de gobierno en los cuales no pensamos cuando pensamos en transporte. Por ejemplo, secretarías de finanzas, que digo, en el momento de la planeación sí, pero no es un actor que salga a la primera cuando estamos pensando en transporte. Y no me refiero en el sentido de que vamos a pensar en ellos porque nos van a dar la lana para los sistemas, ¿no?, sino que justamente con este entendimiento de un nuevo dimensionamiento de los nuevos elementos que conforman los sistemas de transporte, como la infraestructura de recarga, el suministro eléctrico, los patios de encierro, que son indispensables en este tipo de sistemas, y es la adecuación de los instrumentos de financiamiento de la administración pública para este tipo de sistemas. Por ejemplo, algunos
instrumentos como los bonos de chatarrización en Ciudad de México solamente pueden usarse para la adquisición de vehículos, no para la infraestructura de recarga, y deja justamente al concesionario en el mismo lugar, ¿no? Pues, compro el bus, ¿cómo le hago para la infraestructura de recarga? Hay otros mecanismos, por supuesto, pero justo que las autoridades que están involucradas con toda la parte de la estructura financiera a corto, mediano y largo plazo también puedan entrar para ofrecer nuevos instrumentos que permitan cubrir todos los elementos que le van a generar deuda al modelo que se elija para los transportes, también es sumamente importante. Y esto también conlleva mucha voluntad de poder generar nuevos instrumentos, modificar los actuales, que no es fácil, o entender una mejor manera de que estos se puedan implementar en beneficio justamente de la implementación de nuevos sistemas de transporte. Muchas gracias, Jim. Hola. Como comentario de cierre, yo creo que dejar sobre la mesa que pensar en proyectos de electromovilidad no solamente es una mejora en la tecnología, sino que se puede convertir en una excusa para robustecer las instituciones de las autoridades de movilidad, para robustecer las relaciones con los operadores y con nuevos actores que vienen a ofrecer, por ejemplo, la solución en la inversión de los activos. Entonces, pues usemos la electromovilidad no solo para mejorar la calidad del aire y la experiencia de usuario en las ciudades, sino también como el camino que nos va a permitir fortalecer las instituciones y las relaciones con actores pues tan relevantes como la banca y los operadores. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, los invito a acercarse a nuestros ponentes expertos si tienen cualquier duda. Igual, si quieren conocer un poquito más de lo que hacemos cada uno de nosotros en cada uno de sus temas, sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las participantes de esta mesa de diálogo. Sostenibilidad financiera del transporte, nuevos caminos para su viabilidad. Gracias a Olivia Rodríguez Hernández, gerente de proyectos de transporte de Banobras, a Viviana Olicón Domínguez, especialista de adquisiciones y contrataciones públicas UNOPS México, a Jim Mayerstein, gerente senior para América Latina de la Alianza Zebra, a Valeria Hurtado Muñoz, gerente de desarrollo VG Mobility, y a Haya Anderman, oficial de inversiones del Departamento de Asesoría Transaccional en Asociaciones Público-Privadas de IFC México. Muchísimas gracias y como muestra de nuestro agradecimiento se les entrega su respectivo reconocimiento. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ellas, por favor. Gracias, Camargo.